Shalom, queridos hermanos, Yahweh les bendiga. Vamos a estudiar hoy Ezequiel capítulo 40. Y aquí pues Ezequiel tiene una visión del templo. Ahora bien, ¿de qué templo? Porque el templo de Salomón, cuando él recibe esta visión, había sido destruido. Y muchos piensan que este fue el templo cuando el tiempo de Zorobabel. Pero según leemos aquí, y si entendemos la restauración de las tribus, la repartición de las tierras, las escrituras que dicen que todo volverá a ser como al principio, que Él va a restaurar las ciudades asoladas y los edificios y las ruinas, que habrá un trono, que habrá un reino. Si hay un reino, debe haber un lugar donde se reina. Debe haber un lugar de adoración. Si la palabra nos dice que será llamado casa de oración para todos los pueblos, Jerusalén, y que subirán a adorar. ¿A dónde van a subir a adorar? Creo que debe haber un lugar. Ahora bien, muchos dicen, pero ¿para qué? Nosotros somos el templo. ¿Usted va a escuchar eso? No, somos el templo, nosotros no necesitamos un templo, dice la Escritura, pero fuera de eso y de sacar interpretaciones que hemos venido aprendiendo, ¿por qué no tratamos de comprender mejor Ezequiel capítulo 40 y ver si este templo en algún momento en la historia se construyó con las mismas medidas o si esto está hablando de algo realmente espiritual? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay tantas instrucciones y medidas tan exactas, hagan esto así, 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 que no pareciera ser espiritual porque no habría que dar tantos detalles. Vamos a usar también la lógica. ¿Para qué va a dar tantos detalles hasta de la cocina? Y que cómo se van a hacer las cosas en cuanto a las vestimentas. O sea, hay como que demasiados detalles como para espiritualizar ese templo. Y la otra cosa es que si ese sería el templo de Zorobabel, también tendría que haber sido escrito o por lo menos decir así como está escrito en la profecía de Ezequiel o como estuvo escrito anteriormente y se hizo así de esta forma, o hacer alguna alusión de que era similar, o sea, de que estas medidas del templo que vio Ezequiel y que se le ha dado en el tiempo de Zorobabel la hicieron a la exactitud. Tampoco tenemos eso. Otra cosa que no tenemos es que la casa de Israel, y ya lo hemos visto desde el principio y lo hemos repetido una y otra vez, no volvió en el tiempo de Babilonia, porque la casa de Israel no fue llevado a Babilonia. Fue llevado por los asirios y esparcido 100 y pico de años antes de que se le diera esta profecía a Ezequiel. Entonces, estas medidas del templo dice que es para la casa de Israel. Entonces, fíjense que esto es muy importante y este capítulo 40 vamos a ir despacio con él para que podamos entender porque hay muchas diversas opiniones acerca de este templo. Hay cosas que no podemos comprender como para qué van a haber sacrificio de animales, o sea, no entendemos, pero si el único sacrificio que válido es Yeshua, pero esto apuntaba a Yeshua, ¿por qué van a haber sacrificios? Fíjense, algo importante, durante todo el tiempo se hacían sacrificios de animales como ofrendas al Eterno. Había un día que se hacía el sacrificio de Yom Kippur, que era el cordero para el perdón de pecado. Pero durante todo el tiempo se hacían sacrificios. Entonces, tenemos que ajustarnos al texto, porque si la Escritura lo dice y quizás no lo podemos entender a cabalidad, recuerden que no todo lo entendemos. Dice que conocemos en parte y que en parte profetizamos. No conocemos todas las cosas. A medida que el tiempo se vaya acercando, hoy dice que vemos borroso, como un espejo empañado, pero que luego veremos y entenderemos todas las cosas. Entonces no nos enfoquemos en tomar este capítulo y añadirle a las escrituras lo que no está escrito,
¿Por qué no lo leemos quedándonos en lo escrito, en lo que está allí? Fíjense que en las escrituras habían profecías. Primero, he encontrado profecías donde se habla de que el mismo Mesías levantará un templo, que está ahí escondido en las profecías, está ahí. Fíjense que el tabernáculo de David dice que sería restaurado en Amós 9:11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Fíjense, tabernáculo de David, está hablando de portillos, ruinas, lo voy a edificar. ¿Y cómo era ese tabernáculo a diferencia del de Moisés? El de Moisés tenía 3 partes, el atrio, que era el de los gentiles, el lugar santo, que era donde iban los sacerdotes levitas, y luego el santísimo, que entraba el sumo sacerdote. El tabernáculo de David era el arca dentro de cortinas, como una tienda andante. En 2 Samuel 7:2 dice, dijo el rey David al profeta Natán, mira, ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Yahweh está entre cortinas. En el verso 6 dice, Yahweh le responde a David, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Entonces, hay personas que dicen, no, él no habita en templos hechos por hombre, ¿verdad? Que hemos escuchado eso, ¿verdad? Y vamos a ir a ese punto. Ahora bien, aquí el Eterno está diciendo que no solamente que él puede habitar en un templo, su gloria, su manifestación puede estar ahí, no solamente ahí, sino que en una tienda, en tiendas, en tabernáculo, hecho no solamente construcciones grandes, sino algo tan sencillo como el arca por cortinas que se llevaban por las manos. Y él dice que ahí era que él estaba habitando, porque él había prometido que él estaría ahí y que eso representaría su presencia. Pero era algo real porque vemos ejemplos, ¿verdad? Cuando se presentaban ahí a la presencia de Elohim, que él se manifestaba. No era algo como un ejemplo, ¿no? Que esto es para representativo, no, en sí él se manifestaba su presencia. Entonces, fíjense que él está diciendo que él andaba en tienda. ¿Se imaginan? A lo que el Padre llega hasta hacer un pequeño santuario incluso en nosotros. Cómo Él viene y habita en este cuerpo, en nosotros. Dice que nosotros seríamos un pequeño santuario. Entonces, en el capítulo 7 y verso 16 le da esta palabra. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Fíjense que le da una palabra de que ese trono de David, de Salomón, sería afirmado, esa casa, y sería estable eternamente. En Isaías 56:7 nos habla de que los salvos, los que guarden el pacto, sea Israel o sea un hijo de extranjero, ahí lo explica bien, dice que él los llevaría a su santo monte y los recrearía en su casa de oración. Habla de holocaustos, sacrificios aceptos sobre su altar y también que sería una casa de oración para todos los pueblos. Entonces, esto lo vemos repetido en diferentes profecías, porque si los voy a cada una de las profecías, pues se extendería el tema. Y esto lo estoy haciendo como una introducción al capítulo 40 sobre el templo, porque es muy importante y a mí también me interesa saber. Fíjense, buscando yo encontré en internet sobre una arquitecta que hizo el diseño de esta casa con todas las medidas y estudió y explicó y estudió cada templo, y yo lo voy a estudiar todo y luego les voy a comentar todo lo que ella opina, pero mirando así por arriba, ella pues explica que las medidas de cada templo, ¿verdad?, eran diferentes y que el templo de Ezequiel aún no se ha construido, y tiene las explicaciones y explica también el por qué
y lo que se dice se va a construir durante el milenio, y dice que se especula que tomaría 7 años construir este gran templo. Pero nosotros vamos a estudiar el mismo texto, pero entendiendo primeramente que si es posible que en el milenio exista un templo donde Elohim Yahweh manifieste su presencia allí. Entonces, en Ezequiel capítulo 36, verso 11, dice que Él nos hará morar como era antiguamente y que restauraría las ciudades asoladas y que serían como huerto de Edén. Entonces, el tabernáculo de David era el acceso directo a la presencia de Yahweh. Era sencillo. No tenían el lugar santísimo, sino que ese tabernáculo caído que representa esa adoración, sin tener que, como era anteriormente, tener que acudir al sumo sacerdote para hacer un sacrificio. No. Entonces, nosotros tenemos libre acceso. Y así lo estaba haciendo David. Fíjense que yo ni sabía esto. Que David, recuerden lo que pasó con el arca, que la tomaron los enemigos, después la llevó y que él tuvo miedo porque la tocaron y el que la tocó murió y bueno. Y luego la llevó danzando. Toda esa historia, esa era el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, aquel lugar santísimo que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Entonces, ahora todos tenemos acceso, ¿verdad? ¿Por vía de quién? De Yeshua, ¿verdad? Entonces, ese tabernáculo de David, recuerden que cuando habla de David está hablando de a quien le pertenece el cetro, que es Yeshua. Tenemos libre acceso a la presencia del Altísimo. Entonces, fíjense que el tabernáculo se va a restaurar. Su misma presencia, y es lo que se está haciendo hoy en día. Él está restaurando su pueblo para que vengan a la presencia del Altísimo. Es evidente que la presencia de Yahweh habitaba en el templo. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El arca del testimonio representaba la presencia. En el verso 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vemos un ejemplo donde Yahweh le hablaba a Moisés de ese lugar santísimo, de esa arca del templo. Entonces, en Ezequiel vemos cómo se va la presencia de Elohim del templo ante el abandono a Israel. Ya cuando abandona al pueblo, primero las 10 tribus, luego Judá, la destrucción del templo, él ve esta visión donde él abandona la gloria, él abandona el templo. Y vamos a ver cómo él regresa también y llena la casa de su gloria. Por eso es que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Incluso se habla de que el templo que se construyó en el tiempo de Zorobabel era algo sencillo, que le dijeron en el libro de Ageo que si ellos, habían algunos de los que estaban ahí que habían visto la gloria del primer templo, no tenían suficiente dinero, no tenían suficiente para poder hacer un templo como el de Salomón. Tenemos que entender eso. Pero sin embargo, el mismo Padre le incentivaba a través de los profetas que continuaran, que levantaran el templo. Luego vino Herodes y Herodes ese templo lo embelleció, lo engrandeció. Cuando se le muestra a Yeshua, mira este templo, pero fíjense, fue un pagano, no era con las medidas del Eterno. Todo esto tenemos que entenderlo. No podemos negar algo simplemente sin estudiarlo y sin buscar cómo era el primer templo, cómo era el templo en el tiempo de Zorobabel, que fue necesario embellecerlo porque Herodes lo hizo para congraciarse con los judíos. Déjenme decirle, si el templo en el tiempo de de Zorobabel hubiera sido como el de Salomón, hubiera sido como este de Ezequiel, ¿usted cree, con la medida que Ezequiel le dio, que Herodes necesitaba congraciarse con los judíos para él, siendo un rey pagano, venir y tomar el templo y hacer con el templo lo que él quisiera? No hubiesen respetado ellos y decir, no, pero este templo es hermosísimo, mira todas las cosas y las medidas y lo tenemos exacto como dijo Ezequiel. ¿No estarían esas palabras en algún lugar de las Escrituras de que ese templo era como el de Ezequiel? No está. Entonces no podemos decir, no, eso fue construido simplemente para echar a un lado
y poder seguir con nuestra doctrina enseñada por hombres. No, vamos a ir a las Escrituras. Sí, Yahweh habita en templo hecho por manos humanas. Él ha puesto su presencia, ya lo vimos aquí, de ahí él le hablaba. Dijo incluso que andaba de tienda en tienda. No solamente en el gran templo de Salomón, y hay mucha escritura que manifiesta que su presencia iba. Ahora, su presencia no quiere decir que todo lo que el Elohim es estaba dentro de ese templo, ni estaba dentro de esa tienda, porque si nuestro Elohim viniera aquí a la tierra, la quemaría completamente. Su presencia no puede. Él habita en luz inaccesible, no pudiera, pero Él se manifiesta a nosotros. Y su presencia la manifestaba allí en el templo. Entonces, luego, fíjense, nuestro amado Padre, que es espíritu, y habita en luz inaccesible, o sea, nadie puede llegar donde Él está. Además, nadie le puede ver, pues es invisible, y lo invisible no tiene imagen. Todo lo que vemos en la Escritura como una imagen en el trono o un ángel de Yahweh que se aparece, es el Elohim invisible manifestándose a seres humanos como nosotros, que aún en nuestra poca capacidad para entender, queremos ver y queremos tocar, somos incrédulos, queremos ver para creer. Es lo mismo que le dice Yeshua a los discípulos, ven y toca para que creas. Porque no querían, eran incrédulos, no querían, no creían que Yeshua había resucitado cuando ya Él se lo había dicho. Pero bienaventurados, dice la palabra, los que no necesitan ver para creer. El Padre busca verdaderos adoradores que no necesitan palpar o ver, o no necesitan señales ni prodigios, sino que entienden que la esencia de nuestro Padre, que es Espíritu. En Juan 1:8 dice, a Elohim nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En 1 Timoteo 1:7 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Él es ¿qué? Invisible. Por eso, los paganos le hacían templos a sus dioses, porque ellos necesitaban palparlo, tocarlo, llevarlo ellos. Por eso en Hechos capítulo 17, Pablo en Atenas vio que estaban entregados a la idolatría. Y le dice en el verso 24, el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces fíjense, si usted lee esto solo, pareciera una contradicción a lo que hemos leído anteriormente. Y todo esto, le estoy dando esta introducción para que entiendan que sí, que Elohim sí hace su presencia en el lugar que Él escoge. Lo hizo en tienda, en el arca de tienda de mano en mano que lo llevaban. Lo hizo en el templo de Salomón, ¿verdad? Lo hizo en el desierto, ¿verdad? Recuerden cuando Moisés iba y le consultaba y él le hablaba desde el propiciatorio, y ya lo leímos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que él no lo haría en el milenio también? Entonces, ese es el lugar que él ha escogido. Y ahí es un lugar donde la gente irá a adorar. Dice que irán a Jerusalén, pero ¿a dónde van a ir en Jerusalén? Es entendible, ¿verdad? Que debe haber un lugar donde la gente se reúna y la gente venga. Como en el principio, si él dice que todo lo va a establecer como en el principio, el templo era parte de todo lo que representaba a Israel y la adoración en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba con los falsos dioses? Que eran hechos y eran puestos en templos. Entonces, cuando él le dice esta palabra de que nuestro Elohim no habita en templos hechos por manos humanas, es verdad. Porque todo lo que Él es no puede estar dentro de un templo. Sin embargo, los paganos traían sus dioses y lo ponían. Este es mi Dios. Y ahí ya y le adoraban. Como vemos hoy en día, cuántas imágenes ponen dentro de los templos donde son idolátricos y lo manejan de lugar en lugar y lo llevan. Entonces, en cuanto a eso, no, usted no puede ubicar al Elohim de los cielos y ponerlo ahí adentro. Eso es lo que está diciendo. Le está explicando lo limitado de sus dioses. Nada tiene que ver con la manifestación de la gloria de la presencia de Elohim en el tabernáculo o el templo, como dice también en las Escrituras, y lo vamos a ver aquí en Ezequiel, donde llena de gloria toda la casa, para que le adoren. Entonces, cuando Él hace una manifestación de su presencia en tu casa, en tu lugar de oración, Él está presente.
Él hace su presencia donde Él quiere. No podemos pensar que es que usted está tomando al Elohim de los cielos y lo está poniendo dentro de su habitación. Él no cabe. Si Él bajara a esta tierra, la destruiría completamente. Entonces, Él habita en luz inaccesible, pero Él se manifiesta al hombre, manifiesta su presencia. Él hace todo esto por amor a nosotros, que tenemos mentes pequeñas que no podemos entender, y por eso el hombre hacía estas imágenes, le hacía templo, porque ellos querían tener el dominio de sus dioses. Como hoy en día, cada cual ha hecho su Elohim a su imagen y semejanza en su corazón, como ellos lo quieren, y lo transportan a donde quieren. No es así nuestro Padre. Usted no puede hacer eso con Él. Él no habita así. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a dar una pequeña lectura a la visión del templo. Y dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, escuchen, la ciudad fue conquistada. En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. ¿Cuántos años habían pasado? 14. Y olvídense de la casa de Israel. Estamos hablando de que es Judá. Porque hay personas que dicen, no, porque la casa de Israel vino con Zorobabel y con Esdras. No vino con Zorobabel ni con Esdras. Es antibíblico decir eso. Pudieron venir unos cuantos. Habían levitas. Vinieron unos cuantos. ¿Por qué? Porque recuerden que de la casa de Israel también habían algunos casados con judíos, por decirle, que eran de esas tribus, o también unos que se fueron hacia allá. Siempre eso pasa en la inmigración. Pero el castigo de las 10 tribus fue a través de los asirios y fueron esparcidos. Y recuerden que estaban en Samaria, que se lo habían llevado todos, vinieron y le echaron, dice que los leones estaban despedazando a la gente y le dijeron, mira, tráete sacerdotes de lo que tú sacaste, porque esta gente no conoce la ley del dueño de estas tierras. Y vinieron y trajeron esos sacerdotes. Y ellos adoraban ahí todos los dioses. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia mezclar el castigo de Judá con el castigo de Israel. Porque el mismo libro de Ezequiel nos habla de que 10 veces fue mayor el castigo para la casa de Israel. Fueron esparcidos, se olvidaron, sacaron fuera de pacto, se volvieron gentiles, ya. Y dice que tendré misericordia por Judá, lo dice en el libro de Osea, lo dice en el libro de Reyes, tendré por amor a mi siervo David, dejaré una luz encendida. Entonces no podemos mezclar eso. Ahora, ¿por qué? Entonces, si ya 14 años y ya había sido conquistada la ciudad, él recibe esta visión. ¿Y a quién se la envía la visión? Escuchen. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel. Y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Ok, un edificio que se parecía a una gran ciudad. Es bastante grande y si estudia las dimensiones, se van a dar cuenta de lo grande que es. Y esta señora arquitecta que hizo el diseño, como estaba escrito, ella hizo como una maqueta y es bastante grande lo que ella hizo según las medidas escritas aquí. Entonces, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Escuchen esto, miren, Ezequiel. Ya Ezequiel había sido conquistada, las 10 tribus dispersas, el pueblo que había quedado en Judá, 3 exilios. Ellos pensaban que se iban a quedar. El padre levanta a Ezequiel, levanta a Jeremías, ellos no hacen caso. Son destruidas la ciudad, muertos de hambre, esparcidos. Y a Ezequiel se le da esta visión y se le dice, oye con tus oídos, pon tu corazón, mira con tus ojos lo que yo te voy a enseñar. Entonces, presta tú, que estás escuchando este mensaje, atención a lo que él va a decir ahora, también. Porque esto es para nosotros.
Este libro de Ezequiel tuvo sellado por muchos años y se nos ha abierto para que lo podamos entender ahora. Por eso entendemos la restauración en Ezequiel 37, por eso ahora entendemos Ezequiel 36, por eso entendemos las escrituras ahora. No todo, evidentemente, tenemos limitaciones porque somos humanos, pero el Padre en su divina misericordia nos está mostrando lo que tenemos que ir comprendiendo. Dice, pon tu corazón a esto que te voy a mostrar, porque dice, para que yo te la mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que tú vas a ver. Ahora, Ezequiel, lo que tú vas a ver, pon tu corazón en esto. Mira, ponle entendimiento a esto. Esto es muy importante. Por eso le dice, abre tus ojos, pon tus oídos y pon tu corazón. Es con todo el entendimiento que tú lo vas a ver. Dice, y cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Ya? Hermanos, a la casa de Israel. ¿Por qué no a los judíos? ¿Por qué no a Israel completo? ¿Por qué no a la casa de Judá, que era la que estaba vigente en ese momento? Si no entendemos que los castigos fueron, primero casa de Israel, muchos años pasan, luego casa de Judá, primer exilio, segundo exilio, tercer exilio, pasan 14 años. ¿Cómo es posible que pensemos que esto no es para nosotros hoy, que estamos comprendiendo y entendiendo que somos esa casa de Israel? Aunque el enemigo se levante y diga que no somos la casa de Israel. Porque en su corazón alguien le dijo que usted era casa de Israel. Y usted le tiene que creer a quien se lo dijo, no al hombre, porque la cizaña, se le ha revelado la Torá también, está confundiendo y desviando para que usted no comprenda, para que usted no crezca, para que usted su confianza y su fe tambalece, porque el enemigo ya no sabe cómo hacer. Y va a usar personas que están a nuestro alrededor, personas que te van a confundir, pero si tú no vas a la palabra y tú estudias, hermano, yo puedo estar mal en todo esto, se lo digo de verdad, pero yo lo estudio y no veo otra cosa que este templo. Es que no puedo ver otra cosa. Y a medida que estudiemos este capítulo, y déjeme decirle, yo no le voy a ir a todas las medidas, porque imagínense, no somos arquitectos, por lo menos yo no soy, muchos de los que escuchan este mensaje, no vamos a poder entenderlo, y por eso le dije que esta señora hizo la arquitectura, hizo una maqueta de cómo se veía y luego pues le voy a dar algunos datos importantes de lo que ella entiende. Pero es importante porque yo miraba esos, un codo de largo, otro de ancho, las cámaras 6 codos por un lado, la puerta la mide y tanto. Imagínese si usted tiene conocimiento de arquitectura y usted empieza a diseñar esta casa y luego usted la compare con los otros templos. ¿Qué les parece? Eso fue lo que ella hizo. Entonces, él le dice, cuenta todo esto a la casa de Israel. Ya solamente con escuchar que le cuentes esto a la casa de Israel, era como para Ezequiel decir, pero ven acá, pero la casa de Israel no existe. ¿Por qué me está dando esta visión para la casa de Israel? ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 37 ya el Padre le había dicho a Ezequiel lo que él iba a hacer. Toma un palo y toma el otro palo y únelo y yo me le mostraré a la casa de Israel y yo lo voy a recoger de la nación a donde yo lo esparcí. Se le dio la palabra. Y Ezequiel, en ese valle de los huesos secos, ¿tú crees que van a vivir esos huesos? Cuando Ezequiel lo ve, que el Padre le dice, esos son la casa de Israel, Ezequiel entendió, porque la casa de Israel había muerto ya. En el tiempo que a Ezequiel se le da esta visión, quien existe es Judá. La casa de Israel no existe. Ya murieron, perdieron esperanza, se volvieron gentiles y paganos. Y Ezequiel lo sabía. Quien tenía esperanza en ese momento era Judá. Sin embargo, Yahweh levanta a Ezequiel desde un principio, te he puesto por atalaya para la casa de Israel. Pero la casa de Israel es una casa rebelde, pero hable Ezequiel, quizá te escuchen, porque el mensaje era para la casa de Israel. Y no se le dijo, ve, háblale a los judíos que están contigo.
Siempre era la casa de Israel y se le muestra el porqué, se le muestra los huesos secos, se le muestran los 2 palos y le dice yo los voy a recoger de todas las naciones donde yo los esparcí. Entonces, cuando se le muestra a Ezequiel la visión del templo, ¿usted cree que ya él no estaba entendiendo lo que estaba aconteciendo? Él entendió que esto era futuro. Él lo entendió. Él sabía que el castigo era por 70 años. Él sabía que él no iba a ver este templo. Entonces muchos dicen, eso fue cuando Zorobabel. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo de Zorobabel quien regresa es Judá. No regresa a casa de Israel. La casa de Israel fue llevada por los asirios, no por los babilonios. Entonces, si no entendemos esto, no podemos entender este capítulo. Entonces, lo primero que hay que entender es eso. Y ya eso lo vimos atrás, en los otros capítulos de Ezequiel. ¿Ok? Entonces, aquí, en todo este capítulo, él está explicando cómo serán las medidas. Las puertas, las cámaras, luego lo lleva al atrio, le dice que tienen que ser así, asá. Entonces, el punto es, si esto fuera espiritual, somos el templo, ¿por qué tantas medidas? ¿Por qué? Y también entendiendo lo que ya antes le habíamos explicado. Está hablando también de que hay mesas, que en ellas van a degollar holocausto, expiación, sacrificio por el pecado. Y aquí viene el mayor problema. Esto está en el verso 39. Las personas dicen, pero es que no puede haber sacrificio por el pecado, porque ya Yeshua hizo el último sacrificio. Hermanos, en el reino habrá pecadores. Y eso lo leemos en Isaías 65. Lo que no entendemos es por qué se van a hacer sacrificios por el pecado, pero vuelvo y les repito, vamos a creer lo que está escrito. No necesariamente nosotros vamos a entender todo, porque cuando queremos espiritualizar nosotros mismos y buscar y querer ser sabios en nuestros propios entendimientos, podemos fácilmente desviarnos y no esperar que el Padre nos revele el por qué. Y podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar, por ejemplo, los sacrificios que se hacían por el pecado. El que hacía Job por sus hijos. Él hacía esos sacrificios por el pecado que habían hecho para agradar al Padre. Nada, dice las Escrituras que ningún sacrificio de animales, ninguno es válido para alcanzar la salvación. No pueden. El único sacrificio válido apuntaba a Yeshua. No porque él se hubiese sacrificado como un cordero, porque el Padre no pedía sacrificio de humanos. Y si representaba ese cordero al Mesías, no era en el sentido del que el cordero que usted sacrificara, por más cordero que usted hiciera, eso iba a pagar por su pecado, porque dice la palabra que no puede, que la sangre de macho cabrío no puede, sino el sacrificio de Yeshua. Ahora, ¿cuál era la importancia de la venida de Yeshua que apuntaba a ser ese cordero? ¿Era realmente en sí el cordero? ¿O era realmente lo que él hizo en su vida en esta tierra? ¿Qué fue lo que él hizo? Él fue obediente hasta la muerte. Entonces, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces ahí se cumple la justicia divina. Lo que nos salvó es la obediencia de Yeshua. Él tomó nuestro lugar, murió por nosotros, que estamos condenados a muerte. Y ese sacrificio que él hizo traería el perdón de pecado, porque él tomó nuestro lugar, pero lo que trajo la justicia, lo que nos justifica a nosotros es que siendo el hombre como nosotros, haciéndose un humano, él soportó todo hasta el final, siendo obediente hasta la muerte. A ver si me entienden. El hecho de sacrificar un cordero no podía salvar a nadie. Lo que nos salvó a nosotros fue la obediencia de él para satisfacer a Elohim, al Padre. Tomar nuestro lugar, morir por la humanidad, ya que el pecado entró por un hombre y la vida vino por un hombre. Espero que me estén entendiendo. Entonces, cuando nuestra mente
incapacitada y pequeña se queda en que los pecados se perdonaban a través del sacrificio de corderos, entonces cuando vemos que aquí se sacrifican por el pecado, decimos, y entonces, pero Yeshua se sacrificó por nosotros, no hay que hacer más. No estamos entendiendo. Porque el Padre no pedía sacrificio de humanos y el sacrificio de animales tampoco podía quitar el pecado del hombre. No estamos entendiendo la obra de redención de Él. Entonces ahí sí nuestra mente se queda limitada y dice, no, pero ¿cómo va a ser más sacrificio por el pecado? Yo lo visualizo, y puedo estar equivocada, en cuanto a lo que se hacía en el templo, que no era para alcanzar la vida eterna. Lo que te lleva a alcanzar la vida eterna es tu fe en Yeshua, en el sacrificio que Él hizo y en tu obediencia hasta la muerte. En que tú seas y camines como Él caminó, siendo obediente, que tú no estás bajo la condenación que acarrea incumplir la ley, porque Él está ahí para cubrirte. Él murió por el pecado de la humanidad. Pero ¿por qué? ¿Qué lo llevó a morir? La obediencia hasta la muerte. O sea, Él fue obediente hasta morir, hasta lo último. Nosotros estamos cubiertos bajo ese sacrificio de que si hoy pecamos, abogado tenemos para defendernos. No nos alcanza la maldición que acarreaba la ley. No la ley en sí, porque la ley es bendita y es santa, sino que aquel que no permanezca para cumplirla en la ley caía bajo esa maldición. Pero nosotros ahora tenemos uno que es nuestro defensor, nuestro salvador, si ponemos nuestra fe en Él. Entonces, si tú lo visualizas y lo entiendes de esa forma, entonces vamos a comprender que pueden haber sacrificios por el pecado como lo hubo siempre, para agradar a Elohim y porque eran parte de la adoración. Ok, ahora bien, habla de las mesas, habla de todo lo que hay alrededor, de la puerta interior, de las cámaras, y luego en el verso 45 dice, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Yahweh. Fíjense que aquí vuelve de nuevo también lo que es el sacerdocio levítico de los hijos de Sadoc y dice que ellos estarían como guardia del altar. Y más adelante vamos a ver, porque todo, hermanos, desde el 40 hasta el 48 vamos a hablar de este templo. Por eso le estoy poniendo esta introducción que está en el capítulo 40, porque todo lo demás, miren, es increíble. Los umbrales, las ventanas, tal cosa, y luego vete hasta el norte y tú vas a ver esta cámara y en el oriente y otro muro y en el atrio. Todo esto está en el capítulo 41, capítulo 42. No vamos a ir a los detalles porque no lo vamos a entender. No somos arquitectos, vuelvo y le digo, no vamos a ver cada detalle de tamaño, pero están ahí, usted lo puede leer. Para que usted vea que esto no es algo espiritual, esto es algo literal, físico que tiene que haber. ¿Y por qué? Porque Él dice que va a haber como al principio. Usted puede estar en contra de lo que yo estoy diciendo. No importa. Yo le estoy hablando lo que yo creo. No me impongo a nada. Yo estoy tratando de entender por qué este templo. Y así como muchos dicen, pero ¿y por qué otro templo? ¿Y por qué va a haber todo esto? ¿Saben algo? Yo quiero creer a lo que está escrito. Yo quiero ser parte de esto. Yo quisiera ver ese templo. ¿Por qué hay gente que no quiere verlo? ¿Por qué hay gente que desprecian tanto las cosas que están escritas aquí? De que vamos a Jerusalén. No, esa tierrita yo no quiero ir. O sea, ¿por qué? Yo sí quiero ir a esa tierra. Yo sí quiero estar en ese templo. Mire, si hay reino en Israel, si hay un templo, yo quiero estar ahí. Yo voy a creer a lo que está escrito. No voy a tomar doctrina de hombre que no, que él no quiso decir esto y en la historia. No, no me hable del libro de historia. Háblame de lo que está aquí en las escrituras. Si lo que está en la historia no lo puedo ver aquí en la escritura, no me sirve. No podemos darle importancia a los libros de afuera que a las escrituras. Estaríamos como el judío que le da más importancia al Talmud y a la Halajá que a la misma Torá. No podemos. Primero las escrituras. Yo creo lo que está aquí. Entonces, con lo que está aquí yo voy a confirmar. Y a eso pues voy a leer esta explicación
que les dije, de esta arquitecta que hizo el diseño para entender todos los 3 templos, cómo eran y el por qué. Porque nosotros tenemos poco conocimiento de esto. Entonces, ya vamos a terminar aquí con el capítulo 40, entendiendo que estos hijos de Sadoc se les dio esta promesa, entendiendo que las escrituras en Jeremías nos dicen que los levitas van a ser sus ministros en el templo también, y que hay una promesa que es eterna para ellos, y esa promesa ya se les había dado y el Padre las va a cumplir. Y se lo digo esto porque muchos no creen en esto tampoco, pero aquí está diciendo que son los hijos de Sadoc, llamados de los hijos de Leví, que van a estar para ministrar. Entonces, si estamos hablando que hay un templo físico, hay quienes van a ministrar en el templo, y aquí está diciendo incluso los que van a ser guardias del altar, ¿quiénes son? Entonces, pareciera como un poco improbable pensar que esto es espiritual. Entonces, vamos a quedarnos con lo que dice el texto, vamos a seguir estudiando, vamos a ver la repartición de la tierra, cómo va a ser, y vamos a ver si esta repartición de la tierra, como dice el libro de Ezequiel, pasó en el pasado. Todo vamos a seguir con una secuencia hasta el final. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no lo quiere creer, que no lo crea. Solamente estoy exponiendo, no impongo doctrina a nadie, porque de todas formas, hermanos, si hay un templo, yo quiero verlo. Si hay un reino terrenal, literal, yo quiero estar. Yo lo veo en las escrituras y yo quiero estar ahí. Entonces, lo más importante es nosotros creerle a Él, creer a su palabra y mantenernos fieles hasta el final. Eso es lo que importa. No debates, no, yo creo esto y creo que estás equivocada y esto no puede ser así. Bueno, pudiera estar equivocada, pero voy a creer en lo que dice las escrituras, lo que está escrito, lo que yo estoy leyendo con mis ojos, y usted vaya y léalo usted mismo. Porque el simple hecho de decir, dile esto a la casa de Israel, ya es suficiente para yo abrir mis ojos, escuchar con mis oídos y poner mi corazón en lo que voy a empezar a estudiar, y se lo voy a compartir a ustedes. Amén. Que Yahweh me los guarde y me los bendiga mucho. Shalom.